¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión en una jornada en la cual se aprobó en general el proyecto de ley de presupuesto general de gastos para el año 2023. Una votación que finalizó con 180 votos a favor, 22 votos en contra y 49 abstenciones. Y bueno, ahí estamos también viendo acá de fondo lo que es parte de lo que fue el debate durante toda la jornada de ayer, gran parte de la mañana de hoy y la votación que después en particular, en artículo por artículo, capítulo por capítulo, que tuvo sus controversias, sus discusiones y esos cuestionamientos que se zanjaron con la votación respecto a diferentes artículos, diferentes temas que estaban incluidos dentro del proyecto de ley de presupuesto. En algunos casos, que lo vamos a estar conversando, en algunos casos como el caso de retenciones, el oficialismo lo retiró, ese artículo del presupuesto general de gastos. El caso del impuesto a las ganancias para el Poder Judicial se terminó votando y hubo una mayoría que rechazó ese artículo en el proyecto de presupuesto. Lo cierto es que se aprobó el presupuesto en la Cámara de Diputados, debate ahora que pasa al Senado Nacional. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, una jornada larga, la de ayer. Como bien decías, hay media sanción del presupuesto, con algunos cambios, con algunas cosas que se aprobaron, que pasaron debajo del radar, de las grandes luces, de las discusiones. Pero me parece que a pesar de todo eso, fue una sesión larga, pero bastante más tranquila de lo que se esperaba. Digo, muchos esperaban que haya muchos cruces, la verdad que no. Quedó el diputado Milei en el ojo de la tormenta por haberse ido después de votar en contra el presupuesto en general y supuestamente eso habilitar que se cree una nueva tasa para la compra de pasajes aéreos, tanto locales, internacionales como vuelos privados. Me parece que está bien eso, digo, Milei se fue, pero faltaron 11. Claro. Digo, no era el único. Veremos cómo continúa ahora la Cámara de Diputados. Como bien decías, esto pasa al Senado. En el Senado va a comisión, que va a ser un trámite bastante rápido. Y después de ahí 7 días y va al recinto. Muy bien, vamos a estar hablando de todo lo que ha ocurrido durante la madrugada, lo que ha ocurrido en la mañana, en lo que ha ocurrido en el momento también de la votación de este presupuesto 2023 aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación. Señor Martín Bravo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Sí, como decías, en la votación en general un número importante, ¿no? Consiguió el oficialismo 180 positivos con el apoyo del radicalismo, del bloque de Evolución. Ahí Juntos por el Cambio votó de todas las formas posibles, votó, ¿no? Algunos votaron a favor, otros se abstuvieron, el PRO, otros votaron en contra, como la Coalición Cívica y algunos otros diputados. Y después, bueno, como también decías, quedó el suspenso y las votaciones más divididas, con algunas negociaciones y para los artículos, la votación de los artículos en particular. Y con, durante la jornada de la sesión, todas las conversaciones y las posibilidades de que el oficialismo retirara esos artículos. En un momento parecía, había versiones y conversaciones con la oposición para que fuera el de ganancias para el Poder Judicial. Finalmente terminó siendo el otro, ¿no? El de retenciones. Ahí hay un tema, también una disputa judicial, ¿no? Que ya está en curso y el oficialismo, viendo que no tenía los votos, cuando la izquierda... eso lo podemos debatir, ¿no? Que otra postura de la izquierda que llamó la atención. Ahí cuando no tenía los votos prefirió retirarlo para no dar también un argumento a que en esta disputa judicial que directamente esté caído con los votos, ¿no? Por lo menos está retirado, bueno, es como que sigue la situación como está hasta ahora. Claro. A ver, si uno toma lo que ocurrió
hace un año atrás, cuando se discutió el presupuesto, en otras fechas, ahora estamos en octubre, el presupuesto en el 2022 se discutió en diciembre, pero lo cierto es que cuando se discutió la sanción, o por lo menos la discusión aquí en la Cámara de Diputados, el oficialismo tuvo un rechazo. Hoy tiene una aprobación, no con 129 votos, sino con 180, es un número importante, donde agrupa y suma a fuerzas que tienen que ver con Juntos por el Cambio, que tienen que ver con partidos provinciales, un escenario muy distinto ya de entrada desde que comenzó este debate, el ingreso del proyecto de presupuesto 2023 que ingresó el 15 de septiembre aquí a esta Cámara de Diputados, la presencia del ministro de Economía Sergio Massa, la presencia de los ministros y la presencia también de la oposición en la discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, un escenario muy distinto al del año pasado, y hoy mismo para el oficialismo, a partir del resultado logrado con la sanción de la Cámara de Diputados, es también una situación diferente que desde ese punto de vista me parece que es el lado positivo. Lo negativo sí, a lo mejor esas discusiones en particular. Sí, a mí me parece que el oficialismo en esta ocasión hizo uso de todas las estrategias posibles para poder llevar adelante la discusión del presupuesto. Primero en las comisiones, cuando se discutió el presupuesto, tenía algunos artículos que funcionaban de alguna especie, como una especie de colchón. Básicamente era, bueno, acá se van a apoyar todas las críticas y acá es donde vamos a negociar. Tengamos algo para negociar. Claro. Eso después se vio en el recinto cuando se discutía ganancias o retenciones, como decía Martín, era tengamos algo para entregar para poder negociar. Entregaron retenciones, se quedaron con ganancias, a pesar de que sabían que no contaban con el número para poder avanzar sobre ese tema. Pero en esta ocasión el andamiaje fue un poco más. Podría haber sido más votos positivos seguramente. La coalición cívica rompió una tradición que es la de abstenerse. En general la coalición cívica se abstiene a la hora de votar el presupuesto, aunque se oponga, porque entiende que es una herramienta del Ejecutivo. Sin embargo, en esta ocasión decidió votar en contra, básicamente porque hay un enfrentamiento ideológico con Sergio Massa. Entonces rompieron esa tradición de abstenerse y decidieron votar en contra. El PRO, por ejemplo, como decía Martín, buena parte del PRO se abstuvo, y los radicales que ya habían adelantado que iban a acompañar con el quórum y que iban a acompañar con la votación en general. También hay que tener en cuenta que esta fue la primera vez de los sectores liberales o libertarios a la hora de discutir el presupuesto, y mostraron diferentes facetas y diferentes actitudes. A veces también, como decía Martín, bueno, la izquierda con un posicionamiento que queda muy parecido al de los libertarios, pero por razones diferentes. Claro. Entonces se plantan en un lugar muy similar. A mí me parece que el oficialismo hoy, cuando terminó la sesión, se fue bastante conforme del resultado del presupuesto en general, como terminó. Entregó lo que creía que podía entregar y retuvo lo que necesitaba retener. Bueno, hablando de qué opinó el oficialismo respecto a este proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación, que ahora este debate que está en el Senado Nacional, las primeras repercusiones fueron por las redes sociales, fue por las distintas plataformas, entre ellos Twitter, y ahí habló la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. A ver, vamos a ver el mensaje que envió una vez aprobado con 180 votos afirmativos. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de presupuesto 2023. Esta ley nos permite planificar y proyectar las prioridades para ligar
para ligar a cada rincón de la patria. Seguimos construyendo mediante el diálogo y la búsqueda de consenso. Esto lo publicó Cecilia Moró, aprobándose el presupuesto general de gastos aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, una de las primeras voces desde el oficialismo, en una jornada en la cual, bastante larga, fueron muchas horas de debate y la conducción de Cecilia Moró en lo que tiene que ver con este debate, que a pesar de diferencias, a pesar de contrapuntos entre oficialismo y oposición, de manera bastante ordenada se ha llevado el debate aquí en la Cámara de Diputados. Y estas son las imágenes que la presidenta de la Cámara de Diputados ilustra también en las redes sociales, donde muestra los distintos funcionarios, los distintos momentos en la discusión de este presupuesto general de gastos, que no fue un presupuesto que se discutió de manera express, no fue un presupuesto que se discutió en 7 días nada más, que estuvo la participación de un solo ministro, hubo muchos ministros, muchos secretarios de Estado, hubo propuestas del oficialismo, propuestas de la oposición o pedidos y solicitudes de la oposición para que estén funcionarios en la comisión respectiva, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y esto es lo que estuvo reflejando la presidenta de la Cámara de Diputados en las redes sociales, en las diferentes plataformas respecto al tratamiento de este proyecto de ley y la conclusión final que fue cuando envía ya el tuit una vez sancionado o una vez aprobado aquí en la Cámara de Diputados, en general el proyecto de ley de presupuesto 2023. Desde el oficialismo también habló por las redes sociales, obviamente, el ministro de Economía, Sergio Massa, quien permaneció también durante todo el debate aquí en la Cámara de Diputados. Casi que se instaló, el ministerio lo trasladó al despacho de la presidenta de la Cámara de Diputados. Ahí está Sergio Massa en tuit. Dice: quiero agradecer el trabajo de la Cámara de Diputados, que durante más de 22 horas discutió una ley de presupuesto y aprobó con 180 votos a favor y 22 en contra la hoja de ruta del Estado. La hoja de ruta del Estado argentino en materia de inversión para el 2023. Y varias fotos que lo muestran ahí en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, acompañado por la presidenta de la Cámara, por Cecilia Moró, acompañado por Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, acompañado por el diputado Máximo Kirchner. Bueno, los diferentes hombres y mujeres del Frente de Todos aquí en la Cámara Baja. Los saludos y otros de los tuits de Sergio Massa en la mañana de hoy, una vez aprobado el proyecto de ley de presupuesto. Agradezco a todas y todos aquellos que acompañaron y aportaron al debate, aún en aquellos temas en los que no hayamos tenido coincidencias. Esta media sanción del presupuesto es un gran paso en el camino que iniciamos para ordenar la economía del país. Esto lo señala y muestra también el abrazo con la presidenta de la Cámara de Diputados, lo señala Sergio Massa, que, repetimos, desde la jornada de ayer se instaló, trasladó parte de su oficina en el Ministerio de Economía, la trasladó al Salón de Honor de la Cámara de Diputados de la Nación, y por allí también desfilaron no solo diputados del oficialismo y de la oposición, sino también ministros y secretarios de Estado. Obviamente todos los funcionarios de la cartera económica estuvieron también siguiendo el debate durante estas 22 horas, como marcó el ministro de Economía, aquí en la Cámara Baja. Ahora es el turno del Senado Nacional y los distintos momentos que publica Sergio Massa en las redes sociales. Ahí está Cristian Ritondo, este diálogo interesante, Ritondo, Sergio Massa, Máximo Kirchner, un momento me parece importante. Allí también están los diputados y diputadas del Frente de Todos. Está el exdiputado provincial Otavis, también estaba ahí en esa imagen, siguiendo de cerca lo que es este debate aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Seguramente, Martín, a partir de ahora también habrá algún análisis, más allá de este resultado, de los 180 votos, algún análisis interno
el Frente de Todos por su parte, pero también cada bloque, cada interbloque dentro de la Cámara de Diputados, Juntos por el Cambio, los partidos provinciales, cada uno tendrá que hacer una autorreflexión, un autoanálisis de lo que ha sucedido. Sí, así es. Ya comentábamos recién el panorama en Juntos por el Cambio, que votaron de todas las maneras posibles. También algunos dieron quórum y otros no. Y como decías, en el Frente de Todos también hubo algunas situaciones para analizar. Por ejemplo, recién lo veíamos, como contabas, a Máximo Kirchner. No estuvo en el inicio de la sesión, en el momento de formar el quórum. Tampoco Vanessa Siley, que fue una de las diputadas que votó diferente de su bloque, del bloque oficialista, en el artículo para que los jueces y los funcionarios del Poder Judicial paguen ganancias como el resto. Y hubo otros diputados también en ese artículo, en esa votación en particular, que votaron en contra, como Carlos Cisneros, Sergio Palazzo, Claudia Ormachea. Son los diputados de extracción sindical. No hubiese cambiado el resultado de la votación, pero por supuesto es un tema sensible. No suele pasar que se diferencien del bloque, y más en un tema tan sensible como es esta disputa entre el oficialismo y el Poder Judicial, ¿no? Claro, sin duda es un tema para reflexionar puertas hacia adentro del Frente de Todos respecto a lo que ha sucedido en esa votación en particular, ¿no? El tema del rechazo al pago del impuesto a las ganancias para el Poder Judicial. Veíamos las diferentes opiniones que tuvo el oficialismo con Cecilia Moró, con el ministro de Economía Sergio Massa, pero vamos a ver también qué es lo que dijo la oposición. Y el primero de hablar en el Salón de los Pasos Perdidos, en conferencia de prensa, fue Cristian Ritondo, el presidente del bloque del PRO, que habló de esta manera. Hubo varias discusiones entre el oficialismo y la oposición. Principalmente las discusiones que se dieron hoy tenían que ver con impedir aumento de impuestos, inventos de tasas, ponerle ganancia en su debate con el Poder Judicial, tanto a los jueces como a los empleados, y haber querido aumentar lo que tiene que ver con las retenciones, y hoy, gracias al trabajo de la oposición, hemos podido evitar muchas de estas cosas en una sesión que fue larguísima y que sin duda tiene que ver con el ajuste, pero tiene que ver con reconocer la realidad que tiene el gobierno después de 3 presupuestos que estaban fuera del contacto de la realidad. El último por eso lo rechazamos, pero también acá hay un trabajo de los diputados que trabajan Juntos por el Cambio dentro de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, que lo han hecho en 20 y pico de días, muy bueno, que llevó a estos resultados del día de hoy. Pudimos colocar la cláusula gatillo, que es que si se pasa el 60% previsto de inflación, tiene que volver la ampliación de partidas a este Congreso, una costumbre que se había perdido. Logramos también poner el artículo que es de congelamiento de vacantes en el Estado, o sea que no vamos a encontrarnos con una cantidad de plantas permanentes si nos toca asumir, o cualquiera que le toque asumir el año que viene. Y me parece que son artículos que para nosotros eran importantes, como que no haya retenciones, como esta imposición que querían hacer con los jueces. Bueno, ahí estaba Cristian Ritondo, el presidente del bloque del PRO, acompañado por Rodrigo de Loredo, acompañado por Juan Manuel López, diputados también del interbloque de Juntos por el Cambio, pero en Pasos Perdidos también habló Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, de esta manera. El resultado y el balance es positivo, ¿no? Haber logrado no solamente la aprobación, sino el nivel de consenso que logramos en la votación en general de este dictamen. Después de mucho trabajo en la Comisión de Presupuesto, no solamente escuchando a ministros, secretarios, funcionarios, sino también debatiendo mucho entre nosotros, aceptando muchas sugerencias de la oposición, tratando de llegar al máximo punto de acuerdo posible, no me cabe la menor duda que no solamente lo que se dictaminó en la comisión fue claramente mejor que lo que envió el Poder Ejecutivo el 15 de septiembre pasado, sino que lo que terminamos aprobando en el recinto también fue un paso superior a lo que llevamos en las comisiones. Así que contento con la tarea realizada en todo este tiempo y con el consenso expresado en la votación. Bueno, en parte fue lo que dijeron varios diputados opositores al momento de justificar el rechazo que nosotros podamos avanzar en el pago de ganancias para lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Fueron los mismos diputados opositores los que, para justificar el voto negativo, dijeron
que iban a estimular un debate integral y profundo sobre este tema. Nosotros pensábamos que hoy era un buen momento para eso y pensábamos que tuvimos, y de hecho lo estuvimos, lo suficientemente cerca de que podamos avanzar en un tema que nosotros sabemos que siempre genera sus debates y me parece que es bueno que así sea. No es un tema cerrado, es un tema que hoy tuvo una votación. Nosotros, si se quiere, nos queda el sinsabor de que estuvimos muy cerca, pero sin lugar a dudas vamos a tener la oportunidad de seguir debatiendo este tema y de alcanzar un consenso sobre algo que creemos efectivamente justo, solidario, lejos de todo privilegio y que nos permita avanzar en este sentido. Ustedes recuerden que la Policía de Seguridad Aeroportuaria se crea cuando después de hechos complicados de la vida civil. Ahí estaba el diputado Germán Martínez, el diputado del Frente de Todos, el presidente de la bancada del Frente de Todos, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Diputado Fernández Patri, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, Ramiro, le pregunto. Un año atrás, y lo decíamos cuando empezamos el programa, un año atrás ustedes tuvieron el rechazo del presupuesto. Hoy no solo tienen el presupuesto aprobado, las diferencias que hubo en el debate en particular, pero en general tienen el presupuesto aprobado, no con 129 votos, sino con 180 votos. ¿Cuál es la evaluación que hacen? En ese contexto, justamente, uno dimensiona y valora mucho más lo que es poder contar con la herramienta hoy de un medio dictamen del presupuesto, que aspiramos a que el Senado lo pueda convertir en ley, y que sin duda es que en este contexto de la Argentina, de haber venido de una renegociación con el Fondo Monetario Internacional, de un conjunto de medidas económicas que se están tomando y de cara a un año que es el último año de la gestión del presidente Alberto Fernández, que es un año electoral, es muy necesario que haya certeza sobre cuál va a ser la asignación de recursos por parte del Estado Nacional. Nosotros el año pasado nos fuimos bastante conformes cuando se había dictaminado el presupuesto por lo que las provincias venían gestionando, en mi caso la provincia de Formosa, gobernada por el doctor Gildo Infran, que habíamos logrado obras estratégicas y fondos estratégicos, pero que bueno, que a partir de no tener el presupuesto hubo que hacer nuevamente todas las gestiones y bueno, y ahí ya es más el poder del lobby de cada uno de los gobernadores lo que puede ir logrando, y creo que esto le da más racionalidad, más certeza, más equidad, más justicia a la asignación de recursos, más allá de las diferencias que pudimos haber tenido. Es el ámbito donde los representantes del pueblo tenemos que manifestar nuestras necesidades, nuestros intereses, y creo que ese proyecto que vino del 15 de septiembre al que salió hoy fue modificado, más de 30 artículos que fueron recogiendo las inquietudes, las demandas, las necesidades de los gobernadores, de los distintos bancadas, de los distintos sectores sociales y políticos de nuestra sociedad. Así que yo creo que es un presupuesto que ha cumplido con todas las etapas que había que hacer. El ministro de Economía, Sergio Massa, y todo su equipo y distintos ministros vinieron y dieron las explicaciones que había que dar. Tuvimos más de 40 horas de debate en comisión, así que yo creo que se trabajó muy bien, y creo que también tenemos que reconocer un gran trabajo de Carlos Heller como presidente de la comisión, porque no es fácil ordenarnos a todos nosotros, y creo que lo ha hecho muy bien. Ramiro, ¿y qué hay de lo que usted decía? Bueno, el año pasado había ciertas obras para la provincia de Formosa que después obviamente cayeron por el tema de que no se discutió el presupuesto o se rechazó, y ya necesitaban un trabajo extra de los gobernadores. Ahora este presupuesto, ¿qué tiene para Formosa? Para la provincia de Formosa, en principio, vamos de lo general a lo particular. Hay un artículo muy importante, creo que es el número 84 del proyecto. Después se van a renumerar ahora los artículos en el dictamen final, que establece una visión de región al Norte Grande, donde establece que el jefe de gabinete tendrá que tener arbitrar los fondos necesarios para lograr revertir las asimetrías que hay con las 10 provincias que integran el Norte Grande. Sabemos que son las de menor grado de desarrollo, y bueno, los gobernadores vienen trabajando muy bien y lograron, en un acuerdo con el jefe de gabinete, con el doctor Mansur, que se incorpore un artículo que garantice que hayan fondos
para lograr revertir estas asimetrías. También los gobernadores fueron los del Norte Grande los que lograron el cambio en el subsidio al transporte público de pasajeros del interior. Recordemos que estaban 66.000 pesos y fue en esa reunión en Santiago del Estero donde acordaron los 85.000 pesos de piso que se van a rever cada 4 meses y bueno, que también se compromete a crear un consejo federal que va a ir analizando eso, y también el compromiso de crear una ley, de sacar una ley que ya definitivamente genere una fórmula que haga que no todos los años tengamos que estar discutiendo cuánto tiene que ser el subsidio, y obviamente que le dé más equidad entre lo que se reparte entre el interior y la capital. En particular para la provincia de Formosa, obras estratégicas. Para nosotros el manejo del agua es fundamental. Venimos gestionando un acueducto que va desde el este de la provincia al oeste, son cerca de 500 kilómetros, que contrapendiente se va a llevar agua para poner más hectáreas en producción y para también el consumo humano. Otro acueducto en la zona norte de nuestra provincia que va paralelo a este, desde el río Paraguay hasta una localidad que se llama General Güemes por la ruta 86. En Formosa ya se está haciendo la autopista entre el límite con Chaco y la ciudad de Formosa, y ahora va desde la ciudad de Formosa hasta Clorinda, es decir, ya nos vinculamos al Paraguay, todo por autopista de la Ruta Nacional 11, que bueno, que esperamos que el Chaco y Santa Fe también la sigan, así ya podemos vincularnos con Buenos Aires, todo por autovía. Formosa es una de las 4 provincias que todavía no tiene el gas natural, entonces se va a terminar el gasoducto del NEA y incorporamos en este presupuesto las conexiones domiciliarias, porque lo que para ustedes acá en la capital es común que las casas estén preparadas para recibir gas, nosotros las casas están preparadas para usar la garrafa. Entonces hay que hacer instalaciones domiciliarias en cada una de las casas para ahora poder usar el gas natural, y eso lleva toda una inversión que se ha logrado incorporar acá. Otra de las obras tiene que ver con, en Formosa se ha creado hace muy poco una universidad provincial que este presupuesto asigna a lo que es el Instituto Universitario de Laguna Blanca, que depende de la Universidad Nacional de Formosa, fondos para la construcción del nuevo edificio, que esto va a ser muy importante para carreras como medicina, enfermería, que se van a dictar ahora en la provincia de Formosa. Obras de desagües cloacales en cada uno de los rincones de las ciudades del interior de la provincia, muy importantes. La terminal de ómnibus de Formosa se va a renovar, el puerto de Formosa también va a tener obras, por hacerte una síntesis de varias obras estratégicas que el gobernador Gildo Infran ha venido gestionando y que los legisladores del Frente de Todos, tanto senadores como diputados, hemos trabajado en conjunto para que se plasmen en este presupuesto. Diputado, en relación con lo que decía al principio sobre el acuerdo con el FMI, ¿hasta qué punto este presupuesto contiene un ajuste, que fue uno de los ejes, ¿no?, del debate? Luciano Laspina, diputado del PRO, dijo algo así como que este es el primer presupuesto del Frente de Todos o del kirchnerismo que reduce el déficit fiscal, en una suerte de elogio. Elogio y crítica por lo anterior, no sé cómo lo tomaron. La izquierda habló de ajuste y a su vez Juntos por el Cambio se cuestionó la creación de algunos impuestos. ¿Cuál es su mirada? Bueno, yo creo que han caído en varias contradicciones, porque por un lado celebran el ajuste, pero por el otro lado nos chicanearon toda la sesión con el ajuste de la educación. Y sin embargo, este presupuesto no ajusta a la educación, justamente la toma como una prioridad. Incluso ustedes vieron en el final de la sesión, lo que nosotros intentamos es garantizar el 1,33% del PBI del año que viene, que el Estado Nacional invierta en educación. Si a eso le sumamos lo que las provincias, porque las provincias tienen los sistemas educativos, invierten, ese número llega a cerca del 5% del PBI. Recordemos que en la época de Cristina, en el 2015, había llegado al 6%, había superado el 6% del PBI, que es lo que aspiramos. Pero este presupuesto, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias para los magistrados, los jueces y los empleados del Poder Judicial, tenía una asignación específica. Esa asignación específica implica que al ser un impuesto coparticipable, primero había que distribuir lo que va para las provincias. Lo que queda para la nación, se decía que el 70% iba a parar a becas Progresar y a incentivo docente, y un 30%
para combatir el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, puntualmente en la ciudad de Rosario. Votaron en contra de ese artículo que buscaba justamente que no haya un ajuste en la educación, sino que haya una inversión en la misma. Pero bueno, yo creo que es un presupuesto con mucha racionalidad, que busca equilibrar las cuentas, se reducen los subsidios a la energía eléctrica, se busca que el déficit llegue al 1.9, es decir, que va habiendo una relación más real entre gastos y ingresos que tiene el país, y bueno, yo creo que en ese sentido se ha hecho un presupuesto muy razonable, creíble, y eso también ha sido parte del éxito para que un sector importante de la oposición haya podido acompañar. Por cierto, la oposición demostró una gran fisura en esto, porque si miramos Juntos por el Cambio, se dividieron los tres grandes bloques. Unos se abstuvieron, otros se opusieron y otros aprobaron. Es decir, la coalición cívica se opuso, el PRO se abstuvo y el radicalismo que acompañó. Y, diputado, ¿cómo está? Muy bien. Uno de los cambios o de las novedades que tiene el presupuesto es esta cláusula gatillo, que estábamos acostumbrados a escucharla para las paritarias, pero no para un presupuesto. ¿Qué opinión le merece que el Congreso vuelva a debatir teniendo si la inflación supera el 60% y la recaudación crece vía inflación? O al revés también. O al revés también, sí. Podemos tener la esperanza de que cuando lo presentaron dijeron que era conservador el 60%, que podía llegar a ser el 40%. Me parece también que le da mucha certeza y racionalidad, porque la inflación también genera mayor ingreso al Estado. Entonces, si al 31 de agosto del 2023 la proyección anual supera ese 60%, bueno, es lógico que el Estado tenga 30 días para rever y reformular ese presupuesto y bueno, y presentarlo. Es decir, le da mucho más certeza. Me parece que es una iniciativa positiva que la diputada Stolbizer lo había planteado. Ramiro, el pago de ganancias al Poder Judicial es un tema que el Frente de Todos lo va a tener en agenda, lo va a plantear los próximos meses, el próximo año. Yo creo que es un tema que hace mucho tiempo viene estando en distintos proyectos, tanto oficialistas, en este caso ahora nosotros, como la oposición que ha presentado. Hay una ley que fue aprobada en el año 1996, que luego por la acordada de la Corte no se pudo poner en marcha. 20 años después, en el 2016, nuevamente sale la ley, que tardó 2 años en poder efectivamente aplicarse, porque recién en el 2019 se empezaron a hacer las deducciones de ganancias para los que fueron ingresando en el 2017. Y yo creo que es un acto de justicia que tenemos que hacerlo. Yo escuché todos los debates, escuché todas las ponencias y la verdad que no estamos en contra de ningún tipo de trabajadores, simplemente que hay 2 artículos de la Constitución que sin duda entran en coalición. Es decir, el artículo 16, que dice que todos los habitantes somos iguales ante la ley, y luego el 110, que dice que hay intangibilidad para los haberes de los magistrados, de los jueces, y que eso garantizaría la independencia de ese poder. Bueno, ¿qué quiere decir? Que los jueces que ahora pagan ganancias no son independientes. Es decir, hay una contradicción ahí que tenemos que salvarla. Si nos ponemos estrictamente en lo que dice, puede que nos salvemos esa diferencia. Si buscamos el espíritu de lo que eso quiso decir, probablemente podamos llegar a acuerdos. En algún momento el presidente de la Nación no pagaba impuesto a la ganancia, lo pagó, los diputados no pagamos y pagamos. Por cierto, pagamos sobre un porcentaje de los ingresos, no sobre el total, que también seguramente en algún momento va a estar en discusión. Y bueno, y así distintas áreas, distintos sectores, y yo creo que es una medida de igualar a todos los trabajadores y a todos los sectores. No es ir en contra del Poder Judicial, para nada. Le consulto, diputado, por el artículo que retiró el oficialismo para aplicar retenciones, ¿no? Para delegar esa facultad al Ejecutivo y el marco legal, ¿no? Porque ya hay una discusión en este momento en sede judicial. ¿Cómo cree que queda la situación a partir de lo que pasó ayer, que bueno, que tampoco se aprobó ese artículo? En este punto yo quisiera también rescatar la figura de Sergio Massa,
en el éxito que ha tenido también este proyecto de ley. Sin duda que hay muchos que trabajaron para esto en toda la coalición de gobierno, pero él, a ser un hombre que conoce esta casa, que conoce a los actores actuales de esta casa, creo que ha sido vital y central para poder ir logrando todos estos acuerdos y entendiendo qué es lo que necesita cada una de las provincias, cada uno de los sectores. Y me parece que el haber retirado este artículo al no tener los votos necesarios también fue un gesto hacia la oposición, un gesto de no tensar las relaciones, porque esto continúa, las negociaciones vamos a tener que seguir haciéndolas y en definitiva sí entra en discusión si es una facultad del Ejecutivo o del Legislativo esto de poder incrementar las alícuotas de las retenciones, que en definitiva es lo que ese artículo establecía. Las retenciones van a seguir estando, es decir, van a seguir cobrándose, lo que en sucesivos debates, probablemente en otros proyectos, daremos la discusión para ver si se pueden modificar las alícuotas. Yo, como un hombre que estoy como presidente de la Comisión de Economías Regionales, vamos a trabajar en un proyecto de ley justamente para que las economías regionales tengan alícuotas cada vez más bajas. Pero hay otros tipos de producciones que son de carácter intensivo, que sí tienen que hacer mayores aportes, y bueno, es la discusión que tenemos que dar. Respecto a este punto, me imagino que se refiere a trigo, maíz, para subir de 12 a 15, me parece que sería, sí. Y que bajar producción citrícola... Claro, la olivicultura, es decir, todo el tabaco, miel, todo lo que sea de raigambre regional, sí, que no se hace de carácter extensivo, tienen condiciones mucho más desfavorables en cuanto a costos, en cuanto a logística. No es lo mismo producir en los centros periféricos del país que hacerlo en la pampa húmeda para poder salir a los puertos de exportación. Los costos de mano de obra, la calificación de mano de obra es mucho más difícil. Bueno, así que un conjunto... Bueno, paréntesis, aprovecho de decirles que estamos trabajando desde la Comisión de Economías Regionales muy fuerte. Ustedes saben que hicimos unas primeras jornadas el próximo martes, 1 de noviembre, hacemos las segundas jornadas donde van a venir representantes de más sectores de economías regionales para tratar de cubrir a todo el país, y justamente lo que queremos, el compromiso del Ministerio de Economía de la Nación, de la Secretaría de Agricultura, es presentar antes de fin de año un proyecto de ley sobre las economías regionales para solucionar problemas que tiene que ver con las retenciones, pero hay otros temas, por ejemplo, los trabajadores, los que le llamamos golondrina, los trabajadores eventuales, que también hay que encarar ese debate, hay que tratar de buscar una solución al tema sobre los aportes patronales, bueno, una serie de medidas que lo que estamos haciendo es un trabajo muy interesante, porque hay proyectos tanto del oficialismo como de la oposición, de las distintas bancadas, hay más de 8 proyectos en diputados y en senadores, y se tomaron todos esos proyectos, se los está analizando, se armó una mesa de trabajo para presentar un proyecto que sintetice el espíritu de todo eso y hacerlo lo más integralmente posible para que sea un complemento a esta ley de agrobioindustrias, que es para los sectores más grandes, más para la pampa húmeda, pero que deja por fuera a las economías regionales, y las vamos a abordar con eso. ¿Y ahí quiénes están trabajando desde el oficialismo, desde la oposición, en esta comisión que usted está encabezando? Bueno, la presidenta en Senado es la diputada Nora del Valle, que con ella y con su equipo somos los integrantes de la parte legislativa en esa mesa, y están los representantes de los productores. Está Coninagro, está los representantes del maní, de la citrícola, de olivicultura, del tabaco, es decir, los representantes, las cámaras de cada uno de ellos han estado reunidos, ya vamos por la tercera reunión, junto con Luis Contigiani, que es ex hombre de esta casa y que hoy es subsecretario de producción, quien está liderando estas mesas de trabajo, que la idea es que hagamos esta jornada el próximo martes y luego de eso ya podamos presentar este proyecto de ley acá en la Cámara. Y ahí convencer a la oposición. Es que estamos trabajando juntos, porque como te digo, hay un proyecto del diputado Frigerio, por ejemplo, que es muy interesante, otro de Selva, otro de Di Giacomo. Hemos tomado todo, inclusive en el Senado, como les decía, y más el espíritu y la visión del Ejecutivo. Así que creo que es el trabajo que uno desearía en todas las leyes, que nos podamos integrar el Senado, diputados, las distintas bancadas y encima el Ejecutivo acompañando. Así que creo que va a salir un buen proyecto de ley que se comprometió Bailo cuando vino a presupuesto a dar las explicaciones de la parte de agricultura. Ahí él anunció el envío de este proyecto acá a la casa.
Y además de estos proyectos de diputados, ve para lo que resta del año en la Cámara de Diputados, ya aprobado el presupuesto, algún debate fuerte. Ayer algunos en los pasillos, ¿no?, de la larga sesión decían, bueno, puede ser la suspensión de las PASO si es que el oficialismo la impulsa. Si no, bueno, tal vez ya venga el Mundial, fin de año, ya baje un poco la actividad. ¿Usted qué opina? Bueno, nosotros teníamos la expectativa de que luego del presupuesto poder hacer incluso una sesión por semana, era lo que Germán Martínez nos había expresado que era la intención, en lo que queda de noviembre. Creo que hasta el 20 de noviembre es la fecha que se pueden hacer dictámenes de comisión y hasta el 30 de noviembre tenemos ordinarias, salvo que extiendan las ordinarias, ya entraríamos en periodo de extraordinarias. Pero yo creo que hay muchos dictámenes que ya están listos para pasar a recinto. Agrobioindustria es una de las leyes que debiéramos tratar. Bueno, varias otras que hemos dictaminado y que más allá del Mundial creo que tenemos que hacerlo. La Argentina lo necesita. Hoy creo que hemos dado un gran mensaje a nuestra sociedad, casi 20 horas de trabajo para este presupuesto, donde más allá de los acalorados discursos que algunos pudieron tener, dimos un mensaje de que nos pudimos escuchar y pudimos llegar a arribar a acuerdos. Solo 2 artículos de 139, creo que eran en total, no fueron aprobados. El resto, todos pasan al... Y con las PASO, perdón, ¿qué mirada tiene? Perdón. La verdad que son distintas experiencias las que se han tenido en distintas provincias. En líneas generales creo que fue una experiencia positiva. En nuestro caso, en nuestra provincia, para los cargos nacionales, que es para lo que se usa las PASO, nosotros no hemos tenido, salvo una experiencia, después no hemos tenido contrincantes internos. Nos sirvió más para medir con la oposición cómo iba en las previas, digamos, a las generales. Y bueno, seguramente se va a analizar un montón de variables. Si uno me pregunta a título personal, pero no hablo a título de mi provincia o de mi gobernador, en ese caso, uno esperaría que se pudiera cambiar, pero para el próximo, no para estas elecciones, sino para la próxima. Sería lo más deseable que así fuera. Pero seguramente quienes toman las decisiones, quienes conducen, van a analizar un conjunto de otras variables, lo económico, bueno, la política, cómo está la sociedad, para ver si justifica o no que en este caso se pudieran hacer. Y una consulta, a ver si puede contar un poco más ahora que ya pasó, respecto de la estrategia parlamentaria. Usted recién decía, bueno, solamente 2 artículos fueron rechazados y hubo la elección de retirar el artículo de retenciones y mantenerse en la discusión con el artículo referido a ganancias. A pesar de que con las retenciones tenían la totalidad de los votos del bloque, y con ganancias no. Digo, con ganancias había 5 diputados del bloque que iban a votar en contra. ¿Por qué se eligió uno y digo, iba a haber tensión de todas formas? De todas formas iba a haber tensión, pero creo que el haber tenido la posibilidad de votar ganancias sienta un precedente, marca posturas y era importante que sea incluso nominal para que cada uno muestre a qué sectores está dispuesto a defender, y en ese sentido yo creo que ha sido acertada. Hubieron intenciones de algunos sectores que querían bajarlo, pero también muchos nos pusimos fuerte en que íbamos a dar la batalla, aún perdiéndola, creíamos que era interesante que pudiéramos votarlo. Y yo creo que ha sido positivo. No, y además volvieron a traer un tema a la mesa política que me parece que es un tema que se habla mucho, pero faltaba la decisión de decir, bueno, llevemos este tema a discutir, más allá del resultado, ¿no? Obviamente. Por eso me parece que no es un tema cerrado, me parece que es un tema que hasta la misma justicia, los jueces que estuvieron en la Comisión de Presupuesto dieron la opinión de querer discutir este tema. Sí, bueno, ya ha pasado casos como otro colega legislador de mi provincia, que es Carabajal, que es ex juez, es de Juntos por el Cambio, que él manifestó que estaba a favor de que todos los jueces tengan que pagarlo, que él cuando era juez le tocó pagar porque fue a partir del 2017 y bueno, y es de la oposición, es un ex juez, es un hombre de la justicia y está a favor de que se haga extensivo para todos. O sea, no hay una unificación de criterios y seguramente uno va
viendo distintas miradas y también puede ir cambiando de criterio en este sentido y no tener que llegar a una modificación de la Constitución como en algunos extremos nos quieren hacer ver de que si no se cambia el artículo 110 esto será inconstitucional. Seguramente si lo aprobábamos podíamos ir por el camino de que iban a haber demandas al respecto, pero bueno, ya hubiera sido otra la historia, ¿no? Ramiro, gracias por visitarnos y gracias por estos minutos. Bueno, yo quería destacar dos cosas. Sí. Por un lado, a la figura también de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró. Hemos visto cómo la condujo a la sesión, creo que hay un crecimiento de ella, ha llevado muy bien la sesión y creo que por ahí no lo hemos dimensionado, no lo hemos valorado y sobre todo que tenemos a la primera mujer presidenta de la Cámara. Y a otra mujer de la oposición, como la diputada Crescimeni, que nos ha dado un gran ejemplo de, aún con el problema de salud que ha tenido, y bueno, uno de sus mellizos que ha fallecido y otro que está internado, ha venido a la sesión, ha dado el voto, nos ha acompañado y creo que la expresión de la diputada de Los Penatos con la emoción que tuvo al decirlo nos emocionó a todos y también nos hizo sentir orgullosos de esta tarea que muchas veces es ingrata y que tiene este tipo de satisfacciones y que tenemos que ponerlo en valor y destacarlo. Gracias, Ramiro. Gracias a ustedes. Ramiro Fernández Patri, diputado nacional del bloque del Frente de Todos por la provincia de Formosa. Las distintas voces aquí en Diputados Televisión, la palabra también de la diputada Virginia Cornejo de Juntos por el Cambio de Salta hablaba de esta manera. Yo quiero un país donde seamos competitivos, donde recibamos recursos, donde seamos capaces de desarrollar una actividad productiva como ninguna, que es el turismo. Si nosotros no tenemos conectividad, no vamos a tener turismo. Si nosotros queremos seguirle poniendo impuestos a un ticket, es el ticket que mayor cantidad de impuestos tiene prácticamente. Bueno, hablemos de nuestra región. Hablemos de la región. Bueno, entonces, si yo te estoy cerrando la posibilidad de que vos ingreses a mi país, ojo, previaje es un subsidio, también es un tema que necesita debate. En ningún lugar del mundo se paga para que viajes. Y no accede el que menos recursos tiene. Fue una muy buena herramienta. Estas cosas hay que decirlas con claridad. Ha sido cuestionado este último previaje, ¿no? Muy buena herramienta para recuperar esa actividad tan integradora. Pero no hemos mal acostumbrado. Ya queremos vivir, que nos paguen para que salgamos a viajar. ¿Y quién analice el efecto de eso? Bueno, primero, subsidios, para ese subsidio generamos emisión monetaria, nos produce inflación, nos aumenta los precios de cada uno de nuestros lugares turísticos. Es muy bueno, a mí me encanta, es mi profesión, digamos, soy apasionada del turismo, pero quiero también que nos traiga posibilidades a la Argentina. Y para eso lo tengo que desarrollar. ¿Qué clase de país queremos? El país productivo, el país donde... Para ser productiva la Argentina tiene que estar conectada. Nosotros tenemos distancias enormes. Si no tenemos la posibilidad de la conectividad, y en este caso conectividad aérea, muy difícil que lo consigamos para crecer, para ser armónico. Las low cost, el sistema de low cost es fantástico en el mundo. No hablemos de la Argentina, hablemos del mundo. Nuestro aeropuerto del Palomar desarrolló, era un símbolo de esa conectividad. Yo lo manifesté cuando me tocó hablar, porque quiero que esas cosas vengan como un beneficio para todos. Ahí estaba la diputada Virginia Cornejo, que habló también respecto al tema de la sesión, habló sobre el tema presupuesto 2023 de esta manera. Un ejecutivo propone a través de su presupuesto cuál va a ser su plan de gobierno para todo un año y por el otro lado la mirada que le ponemos los distintos sectores políticos y por supuesto que hay que pensar que en la mira de poderlo enriquecer y que sea lo mejor para los argentinos. Claro. En la gestión de Mauricio Macri tampoco se aprobó, uno de sus presupuestos, porque no son presupuestos, sino que son irreales de alguna manera. O sea, nos tienen que dar... Exactamente, nos tienen que dar determinadas seguridades. Vamos a un dato y lo comparemos con este del 2023. Este dato de que el anterior ministro de Economía calculaba dentro del presupuesto del año de este año,
porque tendría que estar terminando de ejecutarse este año, en un 33% la inflación y estamos llegando al 100%, ahí tenés una cantidad de recursos sin distribuirse. O sea, para quienes no entienden lo que esto significa, yo he recaudado... Dije que voy a invertir en la Argentina una X cantidad de dinero de acuerdo a lo que recaude y eso se va... pero resulta que los ingresos... ¿Cómo votó usted, diputada, en general este presupuesto? Yo, abstención. ¿Abstención? Sí. Bueno, ahí estaba Virginia Cornejo, diputada del PRO por la provincia de Salta. Vamos a ver qué dice la Unión Cívica Radical. Diputado Jorge Vara, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Bien, muy bien. Bueno, resultados de esta sesión, ¿cuál fue qué es la primera impresión? Sí, una sesión dentro de lo que nosotros preveíamos, en el sentido de que la intención nuestra no era interrumpir de llegar a tener presupuesto. Como yo dije en el recinto, no estamos de acuerdo con una serie de cosas del presupuesto. Me parece que tiene, sobre todo en lo macro, tiene una serie de inconsistencias. Me parece que no va a ser así como dice que va a ser. Pero independientemente de eso, como lo dije, peor que un presupuesto flojo es no tener presupuesto. Claro. Y además 2 años seguidos con presupuesto prorrogado, llega un momento que ya no tiene más parámetros. Me parece que ya 1 año con presupuesto prorrogado está bien, 2 ya no, o sea, pero tampoco hacernos responsables de una serie de cuestiones vinculadas al presupuesto. Me parece que salió todo bastante bien. Nosotros estamos conformes que haya un presupuesto, quedaron bien claras nuestras diferencias. Cuando digo nuestra me refiero a la UCR, ¿no? A mi bloque. Claro. Nos preocupaba un poco el artículo 95, que estaba delegando las posibilidades de incrementar arbitrariamente las retenciones, y eso fue retirado por el oficialismo. Y hay otra serie de cuestiones que también y cuestiones que se agregaron, a las que ya se sumaban, que en la fase de análisis en la Comisión de Presupuesto y Hacienda algunas cosas se contemplaron, otras no, y entre ayer y hoy creo que se avanzó positivamente. En una sesión larga, estaba prevista también, no una sorpresa, estábamos preparados para eso. Y bueno, sobre el final, que se trató un tema de aduana libre, de zona franca. Si bien lo que se votó no dice para qué, ni dónde, ni qué tipo de... Usted en zona franca puede tener distintos grados de normativas. Se supone que aparentemente es porque hay algún compromiso de comisiones. Yo, como provincia de la zona, nos preocupa un poco, ¿no? Que no genere desequilibrio que a nosotros nos afecta, con lo cual me veo obligado a intervenir, pero no porque tenga absolutamente nada con los misioneros, una gran provincia, los misioneros muy emprendedores y bueno, me parece bien por Misiones, pero hasta tanto no perjudica a mi provincia. Claro. Casi le diría, tenía la obligación de intervenir al respecto y advertir sobre las posibles consecuencias de esa cosa. Pero bueno, además creo que se delega en el Ejecutivo excesivo, porque ni siquiera la gente sabía qué es lo que estaba votando, digamos. Claro. O sea, los diputados votaron, no está muy claro qué se votó. Jorge, vamos a hacer una pausa. Sí. Para seguir dialogando y seguir conversando sobre la sesión, que es lo que dejó también puertas hacia adentro del interbloque de Juntos por el Cambio. Pausa aquí en el análisis, y al regreso vamos a seguir dialogando con el diputado Jorge Vara, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Corrientes, y todo lo que dejó la discusión del presupuesto 2023 aprobado aquí en la Cámara de Diputados. Pausa, esto es el análisis, ya regresamos. Gracias, Premios TAL, por las nominaciones.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Entregamos más de 500.000 netbooks de Conectar Igualdad a estudiantes de todo el país. Primero la gente. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Activa abrazos, cuidados, activa juegos, salud, recreos, activa defensas, activa vacunas. Campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de entre 13 meses y 4 años inclusive, del 1 de octubre al 13 de noviembre. Recordá que estas 2 dosis adicionales son gratuitas y obligatorias en todos los vacunatorios y centros de salud del país. Activa vacunas, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. Descubrí lugares nuevos. Explorá lo inexplorado. Sentí la fuerza de la naturaleza. Entrá a larutanatural.gov.ar. Inspirate, elegí, planificá. La naturaleza te espera. Argentina te espera. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Gracias, Premios TAL, por las nominaciones. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes,
Es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, acordate siempre de apagar calefones, termotanques y artefactos a gas o dejarlos en piloto cuando no los uses. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos a El Análisis, por aquí por Diputados Televisión, El Análisis por DTV. Seguimos hablando respecto a qué es lo que dejó esta larga sesión para discutir el presupuesto 2023, ya aprobado por la Cámara de Diputados, un debate que se va a girar en las próximas horas al Senado Nacional y muy posiblemente ya la próxima semana comience esa discusión en la comisión respectiva, y un trabajo que se hizo, y estamos junto al diputado Jorge Vara, diputado del radicalismo de la provincia de Corrientes. Jorge, hay trabajo ya que se adelantó con el Senado en la misma comisión de presupuesto, con la presencia de algunos senadores. Presencia de senadores permanentemente en los trabajos en la comisión, con lo cual ya se lo recibe más cocinado, ¿no? Claro, y eso también marca, digamos, antecedentes para discutir no solo este proyecto de presupuesto, sino otros proyectos. Facilita la gestión, ¿no es cierto?, en ese sentido, y bueno, vamos ahora a ver cómo está en Senado, pero siempre los gobernadores se reservan los senadores representan mucho los gobiernos provinciales. Claro. Vamos a ver los planteos. De todas maneras ya fueron, justamente esa era un poco, creo que habrá sido la intención de que ya se opine antes, ¿no? Claro. Me parece que ya fueron tenidos en cuenta, no es que ahora van a Senado para que se escuche. Sí, ya. De hecho sobre el final, el viernes se agregaron una serie de cuestiones de provincia, ¿no? Diputado, ¿qué análisis hace de los diferentes posicionamientos en Juntos por el Cambio? Decíamos al principio del programa que votaron de todas las maneras diferentes los grandes espacios, ¿no? El radicalismo. En la votación general se votó diferente, claramente ahí hubieron diferencias, pero después en la votación en particular hubo muchísimas coincidencias. Inclusive, eventualmente en la votación en particular algunas pequeñas diferencias entre nosotros mismos, entre ellos, pero en general se coordinó bien. Fíjese que por ahí un diputado de ellos, nuestro, decía en representación, se asumía representación del interbloque. Es como que hubo dos etapas. En la votación general es como que parecía una cosa, después cuando fuimos al trabajo más largo, que fue en particular, cuando empezamos a analizar 140 y pico... 137 artículos, no sé cuánto... 142. 142, no. En un momento... Ese trabajo que fue el más largo, hubo una coordinación fenomenal, entonces no es tampoco... Claro. Para la votación en general, en un momento hubo una intención de unificar, que la única forma de unificar era la abstención, ¿no? Sí. Pero ¿por qué el radicalismo quiso pero votar a favor? no se logró y se fue como se fue y salió como salió, digamos, ¿no? Además es importante pues, en algunas cosas como por ejemplo el artículo 95 que facultaba al Ejecutivo para poder mover retención, etcétera, etcétera, que finalmente el Ejecutivo me parece que con muy buen criterio la retiró porque no tenía, no estaba con tanto consenso y me parece que fue bueno y ahí todos estuvimos muy juntos en eso, ¿no? Inclusive con los bloques federal también, que ellos están muy vinculadas a provincias, muy pagadoras en términos de DEX, ¿no? De derecho de exportación. Y muy maduro fue todo, ¿no? Muy maduro. Como que era impredecible cuando empezaba cómo iba a terminar. O sea, nosotros tuvimos una reunión a la mañana y otra a la tarde ya iniciada la sesión. Es decir, nos retiramos para volver a reunirnos a la tarde, porque a la mañana es como que entre nosotros era... bastante dividida la opinión del voto en general. Respecto... Le voy a decir más, mira. Sí. Yo sostenía que teníamos que abstener. Abstención me sentía más cómodo, pero aclaré que lo que decidiera la mayoría yo hacía. La unidad antes que nada. Claro. Respecto de esto que usted ¿Sabe plantea, cuánto fue?
13-12. Ahí. Finito. Ahí nomás. Finito. Claro. Y se respetó. Un voto de diferencia se respetó. Nadie se desalineó de eso. Somos un poquito más, pero faltaban dos, pero... Claro. Sí. Y se respetó. Es la libertad que tenés de decir lo que vos pensás y expresás, pero después tenés conducta partidaria o conducta de bloque, ¿no? Claro. Ahora, esa fue la reunión de la mañana en donde terminaron de definir si se abstenían o si acompañaban. El voto general, ¿no? El voto general, sí. Los temas particulares se fueron analizando en las dos reuniones, la de la mañana previa, antes de empezar la sesión, y después ya sesionando, que nos retiramos. En lo particular teníamos mucho más coincidencia, casi era simbólico qué hacíamos. Okay. Pero lo que no había ninguna duda, esto ya lo he dicho, y a varios medios, bueno, hoy ya salimos ahí, me empezaron a llamar de medios de corriente, básicamente, que son los que... quedó muy claro, en ningún momento, por lo menos el bloque nuestro, había intencionalidad de que no haya presupuesto. Era, inclusive dice, bueno, ¿y cómo se correlaciona con un voto, con una abstención? No, pero nosotros sabíamos que aún con una abstención estaba facilitado. Mire, se podía haber bloqueado el quórum y no se hizo. Hay responsabilidad. A veces, inclusive, tenemos algún costo político por esas cuestiones, porque la gente afuera no termina de entender cómo, pero uno acá tiene responsabilidades. Y yo si digo tal o cual cosa, mi posición es esta, pero hago lo que dice la mayoría, yo no me fijo a ver qué están diciendo en Twitter y todo eso. Yo creo que ya tengo unos cuantos años, ya dimos unas cuantas vueltas a la manzana, y tener tu propio criterio sobre cómo vos crees que tienen que ser las cosas. En función de eso hicimos la posición. Y fue muy maduro lo que pasó entre ayer y hoy, digamos. Cuando usted... Sí, la primera reflexión así, una frase, un nivel de madurez fenomenal. Por lo menos yo quedé muy conforme con nuestro bloque y con la posición muy madura y responsable de nuestro partido. Aún con la que a alguno no le guste. Cuando usted plantea esto de nosotros nunca, cuando dice nosotros, habla del radicalismo, nunca dudamos en que había que tener un presupuesto. Sí. ¿Había sectores dentro de Juntos por el Cambio que estaban definidos, decididos a avanzar en eso? Yo no creo, pero mire, nosotros no hacemos reuniones interbloques. Nosotros nos reunimos cada bloque y después los presidentes, o a veces puede ser el presidente de bloque junto con el secretario, secretaria parlamentaria, etcétera. Son más reuniones de cosas. Eso lleva mejor las cuestiones. Habría que preguntarle a quienes estuvieron en esa mesa más chica, digamos, ¿cierto? Claro. Pero a mí me da la impresión que no. Que no había una intencionalidad de que no haya y bloquear y que no haya presupuesto. Yo creo que a nadie le convenía que no haya presupuesto. Lo que sí es que por responsabilidad de que haya presupuesto vos tenés que asumir la titularidad intelectual de un proyecto que está lleno de inconsistencias. Hay cosas que dice que va a pasar que no van a pasar. Yo lo veo hasta como un tema técnico profesional, digamos. Calcule lo que son economistas. Yo soy ingeniero agrónomo. Claro. Sí. Pero fui funcionario mucho tiempo, me tocó armar presupuestos que nuestro ejecutivo elevaba a la Cámara, porque fui titular de un ministerio durante mucho tiempo, ministerio que eran 3 ministerios en realidad, así que sé lo que es armar un presupuesto. Y bueno, a esta altura del partido, además soy académico también, digamos, o sea, a mí me da no sé qué, decir cosas que voy a decir como yo, si yo voto a favor de esto es como que yo estoy avalando intelectualmente eso, cuando yo sé que no es así. Por eso se van aclarando después en particular y comunicacionalmente para que quede claro, se acompaña con un tema de responsabilidad. Y por eso mi posición era una abstención. Me parecía lo que yo me sentía más cómodo. Y lo aclaré, pero aclarando que iba a asumir lo que la mayoría decidiera. No importa la mayoría de medios o toma. Claro. Jorge, la cláusula de revisión para el año que viene, de acuerdo a que si no se cumplen o se superan las metas... Sí, eso estuvo bien haberla incorporado. Yo creo que es de un cumplimiento relativo. Esperemos, bien, no sé si iba a completar usted la pregunta, pero me viene No, digo, bien. si esto también acompaña a esas dudas que a lo mejor tenía al principio. Sí, yo le quiero decir lo siguiente, quiero aprovechar la oportunidad
para saludar muy atentamente. Es decir, esperemos que en agosto, cuando se llegue a agosto, se lo haga inmediatamente. Y se lo vaya preparando en julio, digamos. Que no se use la dilación, que es una herramienta muy común acá. Porque si no es un engaño lo que se incorporó. O sea, tenemos que ir construyendo esas confianzas para ver en agosto qué pasa. No tengo duda que van a haber diferencias. Y que esas diferencias generan recursos extrapresupuestarios. Digo, porque yo le dije del otro lado, nosotros ¿sabe por qué siempre lo tuvimos que hacer? Porque usted por la ley de administración financiera, usted tiene una ley de administración financiera nacional y después las provinciales. Todas las leyes de administración financiera provinciales de alguna manera se alinean con la nacional. Y nunca una provincia puede poner un índice diferente a lo que es el presupuesto nacional. Claro. Entonces, si el presupuesto nacional dice que la inflación iba a ser 60, el Ejecutivo nuestro corriente presentaba el 60, por más que nosotros no creíamos que iba a hacer eso, pero vos lo tenés que presentar. Y de última genera recursos extrapresupuestarios que tampoco están mal, porque te da una libertad de acción. Ahora, es muy fácil para nosotros, provincia era porque la nación es la que ponía. Y todos los presupuestos, los 10 que me tocó a mí trabajar, siendo ministro, 10 años fui, todos subestiman la inflación. Y sobreestiman otras cuestiones. Claro. Es como que ya es de manual. Mal, no sé, pero... Entonces, por eso se pone eso. Claro. O sea, una cláusula de decir, no, bueno, pero en agosto, ahora en agosto tiene que ser agosto, pues yo agosto lo puedo patear a octubre. Y cuando vos terminás de cerrar, te quedan 2 meses para ejecutar. Ahora, en esto que usted dice que la ley de identidad, la ley financiera copia y más o menos todos hacen más o menos lo mismo, ¿cree que esto se va a replicar? Digo, por la experiencia que tiene como ministro, y ¿se va a replicar en las provincias lo mismo? Sí. La cláusula gatillo en los presupuestos. Debería ser. Lo que pasa es que no está contemplado en la ley de administración financiera de las provincias. Entonces, ese es un compromiso acá. Claro. Respondiendo a lo que usted dice, me parece que debería cumplir. Digo, porque los presupuestos son más o menos iguales en todos lados. Seguro. Diputado, sobre el artículo que retiró el oficialismo para fijar las retenciones, ¿no? Darle la facultad al Ejecutivo. ¿Cómo evalúa que está el marco legal? Porque ya hubo presentaciones judiciales, ¿no? A partir de que no hay presupuesto este año, que se cayó el año pasado. Y desde Juntos por el Cambio, ¿qué mirada tienen? Porque está la posibilidad de que vuelvan a ser gobierno a partir del año que viene sobre ese tema, ¿no? Referido a el tema del artículo 95. Claro. Sí. El marco legal, hay un par de bibliotecas, depende de cuál querés bajar los libros, pero hay académicos de referencia, por lo menos que para mí son muy confiables, que te dicen de que en realidad en el 2022, este año, no deberían estar cobrando su retención. Cuando cayó en diciembre del 2021 estaba listo. Pero ¿sabe qué? Hay fallo. Pero no sé si la Suprema Corte de Justicia va a fallar así, porque si no, explota el Estado. Y Juntos por el Cambio tiene la perspectiva de volver a gobernar, ¿no? Utiliza eso, pero lo cierto es que aunque es como quien dice, sí, tenés razón, pero marche preso, o sea, me parece bien lo que se logró para decir, bueno, por lo menos están ahí. Yo lo dije en el recinto, por lo menos se hubieran planteado y hubieran presentado una casa donde quedaban ahí, nos garantizaban que quedaban, hasta por ahí lo hubiéramos acompañado por excepcionalidad un año. Porque si nosotros vamos a hacer gobierno, me parece que deberíamos nosotros estar fijando, o sea, fijándose cómo se sigue en el 2024, sí, pero por lo menos por 2023, por razones de necesidad y urgencia y emergencia, bueno, se podría haber, pero es una hipótesis nomás que yo dije, no fue un tema discutido. Lo que pasa es que así como estaba, ¿no? Pues, Jorge, sigue más podría allá terminar en cualquier cosa y el costo que nosotros pagamos era fenomenal. Más allá de la sesión de hoy, hay comisiones también planificadas para esta semana. Mañana hay reunión de la Comisión de Intereses Marítimos. Que sí, ya mañana tengo reunión. Viene reuniéndose también. Trazabilidad, la segunda reunión informativa de trazabilidad se recibió a ciertas organizaciones. Y ahora se hace la segunda, después ya vamos a tener que seguramente dictaminar, ¿no? La tercera reunión sería ya para dictaminar. Claro. Y mañana a las 2 de la tarde. Y que ese proyecto llegue rápido al recinto. Hay consenso, hay 2 proyectos.
de los dos lados y hay consenso en unificar un proyecto. No es un tema tan fácil después en la práctica que funciona. Ahí depende mucho también de la autoridad de aplicación que quiera hacerlo funcionar. Claro. Casi todas las leyes, ¿no? Pero en esta en particular puede llegar a ser una ley interesante y sumar, o puede llegar a ser una ley inerte, digamos. Claro. Jorge, gracias por visitarnos. Bueno, gracias a usted. Gracias. Vamos a... quédese porque vamos a escuchar al diputado Jorge Vara en la Comisión de Intereses Marítimos hablando sobre los diferentes proyectos que se discuten allí. Carne, yo no soy marítimo, soy fluvial, pero con el tema carne, además es una provincia muy ganadera, la que tiene más stock por habitantes en la Argentina y tal vez en el mundo, es decir, 5 cabezas de 5 vacas por habitante. La Argentina tiene una vaca por habitante, un bovino por habitante. Nosotros tenemos 5. Convivimos con la vaca, la tenemos en el patio trasero de la vaca. ¿Sabes lo que es cuidar? La inocuidad para exportación es una cosa y la inocuidad para el mercado interno es otra cosa. Son dos mundos distintos, es todo un desafío la aplicación. Cuesta un Perú de oro, digo, un sol de oro, así cuesta muchísimo en la aplicabilidad. Además, yo fui 10 años autoridad de aplicación del tema carne, del tema de sanidad animal. Cuesta muchísimo. Una cosa es exportación, es otro mundo. Acá citaron las empresas, lo hacen, sí, claro, porque además te exigen afuera, te exige Unión Europea. Para exportar naranja, mandarina a Unión Europea, esto es una exigencia fenomenal. Si pasa esa, pasa cualquiera. Pero después cuando mandás acá al mercado de Buenos Aires, las exigencias son otras, digamos. Entonces eso es todo un desafío, digo, para los autores sobre todo y quienes están llevando esta agenda, es todo un desafío, no es exactamente lo mismo. Lo otro casi se impone afuera. En algún momento se menciona que las empresas ya lo hacemos, una de las intervinientes ya lo hacemos así, pero lo de adentro también importa. A mí entender, y según lo que nos enseñaron de chicos, se debería comer mucho más pescado de lo que se come en la Argentina, pero bueno, sabemos que la mayor parte se exporta, no sé, el 80%, no sé cuánto. No, bueno, terrible, bueno, perfecto. Pero el tema interno también obviamente tendrá que ser tenido en cuenta. Lo que el tema es no hay que complicar. No hay que complicar a los que trabajan en la cuestión. Bueno, ahí está el diputado Jorge Vara, que nos acaba de visitar, el diputado del radicalismo de la provincia de Corrientes. Mañana la reunión de la Comisión de Intereses Marítimos y vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esta comisión. No nos vamos a ir al móvil. El móvil vino aquí al piso. Sofi Raimundes está con nosotros. Sofi, gracias por visitarnos hoy. Fer, Fraqueli, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, también para los compañeros del piso. Exactamente, vamos a hablar de lo que va a suceder mañana, 27 de octubre, en la sala 2 del anexo a las 2 de la tarde, porque se va a realizar nuevamente una comisión por parte de intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios para seguir tratando lo que se trató el jueves pasado, el 20 de octubre, sobre la trazabilidad de la pesca. La semana pasada estuvieron presentes organizaciones no gubernamentales, también obviamente representantes del sector privado y del sector público, para analizar cuáles son los dos proyectos que ya están dentro de la Cámara. Uno es el proyecto de la diputada Jimena García de la Unión Cívica Radical por la provincia de Santa Fe, que mancomunadamente con el diputado mandato cumplido Gustavo Mena presentó este proyecto desde ya gestiones pasadas, pero todavía no ha avanzado dentro de la Cámara Baja. Y el otro proyecto circundante es el del diputado del Frente de Todos, oficialista por la provincia de Buenos Aires, Carlos Selva, que también estuvo trabajando con los exdiputados y presentó un proyecto dentro de la Comisión de Intereses Marítimos. Lo que quieren o a lo que apuntan es a llegar a un dictamen en común para poder darle justamente mayor vuelo a este proyecto. Obviamente hay una ley federal de pesca que está rigiendo a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, que abarca algunos puntos de los que trata este proyecto, pero lo que afirman o lo que argumentan los diputados y las diputadas en la Cámara es que son insuficientes y por eso es necesario avanzar con esta ley tan específica para principalmente controlar qué es lo que pasa desde que el pescado, una vez que el pez sale del agua, es cazado, es sacado del agua y sigue toda su cadena de producción, ¿no? Por eso
lo que afirmaba el jueves pasado la presidenta de la comisión Zubik de la coalición cívica por la ciudad de Buenos Aires es que esto le va a dar más transparencia a la producción y fundamentalmente va a combatir la pesca ilegal, que es uno de los principales flagelos que tenemos en la Patagonia, principalmente en los mares de la Patagonia Argentina. Tenemos algunos tapes para compartir. A ver, antes yo te quiero consultar, si lo que vos nos estás señalando, que tratan de buscar un dictamen unificado para que ese dictamen llegue al recinto de la Cámara, esto quiere decir que no habría tantas diferencias entre lo que plantea Jimena García con lo que plantea Carlos Selva. Exactamente. Esto al menos fue lo que expuso, lo que argumentó la diputada García el jueves pasado, que la idea de su bloque, hablamos de la Unión Cívica Radical, es que se llegue a un dictamen de mayorías para poder avanzar luego en el recinto. El oficialismo, Carlos Selva, obviamente se vio seducido o convencido por esta idea. Veremos obviamente qué es lo que sucede mañana nuevamente con estos invitados que van a tratar este tema. El jueves pasado estuvieron presentes diferentes representantes de vida silvestre, de la Cámara de Pesca Argentina, también diferentes sindicatos que están a cargo de monitorear o de controlar qué sucede con la pesca que está regulada, reglamentada en los mares argentinos. Obviamente la trazabilidad de la pesca lo que busca es combatir la pesca ilegal que no está declarada y que hablamos de millones y millones de pesos que se van al mercado negro, ¿no? Que se van por los rincones. Por eso es tan importante avanzar sobre esta reglamentación. Obviamente son presentaciones que todavía tienen que seguir siendo debatidas y demás. No se sabe si mañana se va a llegar a un dictamen. La idea es que se sigan escuchando diferentes voces y diferentes alternativas para avanzar sobre esta temática, pero obviamente lo vamos a seguir bien de cerca. Nos trajiste voces que hablan sobre este proyecto. Sí, exactamente. Tenemos en primer lugar la voz del diputado Fabio Ketglas, del bloque de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires, que dijo lo siguiente, si le parece lo vemos. Si nosotros estamos acá, defendemos la primacía de la ley. Sabemos que después en la práctica las cosas son un poco más engorrosas, pero bueno, efectivamente si la ley está bien redactada, vamos a poner ojo para que esté bien redactada para evitar esas duplicidades. Yo en relación a las duplicidades, que es algo que se dice al corriente como si fuera un error burocrático, tengo que decir que lamentablemente en la tradición latinoamericana las duplicidades también significan espacios de arbitrariedad, ¿no? Lugares de pasa o no pasa, ¿no? Así que tenemos que tener mucho cuidado en la ley porque eso no se dice, pero lamentablemente lo pagamos consumidores, productores, cadena de valor, etcétera, en beneficio de la burocracia. No es solo carga administrativa, ojalá fuera solo carga administrativa. Lamentablemente, y esto nos atraviesa como Estado, no es un problema de un gobierno o de otro gobierno. Se dijo, se repitió muchas veces, ¿no? Que el mundo va para un lugar, lo dijo Ayelén, etc. Y no es, tengamos conciencia de esto, no es que la trazabilidad de la pesca es un requisito de los que compran porque un día se levantaron alunados. El mundo viene de una situación pandémica, de una pandemia cuyo origen no está dilucidado. Por lo tanto, de algo que somos conscientes de la fragilidad biológica de nuestra especie, antes de ayer. Y aparte de un shock económico terrible. O sea que, para adelante, ya sea por humanismo o por capitalismo, es mejor parar la cadena de lo que nos complica y no parar todo el mundo frente a una situación de fragilidad biológica. O sea que la trazabilidad de los alimentos, todos, está a la vuelta de la esquina, ya sea por condiciones humanitarias o por condiciones económicas, por una o por la otra. Y si Argentina quiere ser, como a mí me encantaría que fuera, ¿no?, un país referente mundial en materia de alimentos, tendrá que ser un país referente mundial en materia de trazabilidad de alimentos. Una cosa sin la otra no va a poder ser, y eso significa tecnología, controles, cuidado, transparencia, garantías de tipo legales, sociales, ambientales, etcétera. Bueno, ahí estaba Fabio Ketglas, al lado de él estaba Jimena García, que es la autora del proyecto. Sofi, es un tema sumamente interesante, es sumamente importante esto que se está discutiendo hoy en el Congreso. Sí, exactamente, porque además estuvieron hablando muchas voces que planteaban la idea de seguir avanzando con este proyecto y otras, por otro lado, no estaban tan contentas con esta información, con estas reglas que se intentan reglamentar, pero bueno, obviamente
por parte de los representantes y de la Comisión de Intereses Marítimos se intentó escuchar todas las voces para ver cuáles eran los argumentos que cada uno de los sectores tenía para aportar, porque sabemos que la actividad pesquera es una de las más importantes de nuestro país y tiene sectores que están muy especializados en cada una de las áreas, en cada una de la acuicultura que realizan, ¿no? Entonces, por eso estuvieron presentes estos representantes de las organizaciones no gubernamentales y también del sector privado, que algunos dijeron, bueno, lo que necesitamos es que en realidad se nos escuche antes de presentar un proyecto, ¿no? Fue una de las principales críticas que escuchamos la semana pasada. Obviamente los diputados y las diputadas presentes tomaron nota de cuáles serían las modificaciones o cuáles serían las ideas que estarían sensibles de modificar en caso de realizarse esta consideración por parte de lo que decían los representantes de las diferentes organizaciones, pero obviamente son personas, ahí estamos viendo al fondo en pantalla, personas que se dedican hace muchísimos años, tienen empresas que son pioneras en esta actividad y por eso plantean diferentes posturas, pero principalmente lo que apuntan tanto el diputado Carlos Selva como la diputada Jimena García en la presentación de estos proyectos es a combatir la pesca ilegal, ¿no? Y además para que todo el pueblo argentino a la hora de tener un pescado en su mesa, sepa cuál fue el proceso de producción que vivió desde que salió del agua hasta que llegó a su plato. Por eso tenemos más voces para compartir, esta vez una voz oficialista. Habló el creador de uno de los proyectos, Carlos Selva, y lo que dijo es que la trazabilidad tiene que ser una norma para todos los productos de aquí en adelante y, por supuesto, hizo referencia a la idea de comenzar esta trazabilidad con la pesca. Si les parece, lo escuchamos. Pero lo escuchamos, claro. El primer proyecto de ley que presenté en esta Cámara de Diputados era justamente los que mencioné de Marina Mercante e Industria Naval. Y terminamos aprobando un proyecto del Senado, porque tenía media sanción, porque priorizamos el objetivo de poner en prioridad el objetivo, valga la redundancia. O sea que acá no hay ninguna tosudez con respecto a las líneas ni a la autoría de ningún proyecto. Segundo, creo que lo que dijimos, y ha habido muy buenas exposiciones, creo que todos coincidimos en lo que acaba de manifestar Fabio. Por eso cuando decíamos, sabemos de lo que se ha avanzado, lo consideramos un hecho positivo por parte del Ejecutivo, pero no es que lo único que estamos empacados es en que haya una ley. Y esa ley, cuando la denominamos, no quiero errarle en una palabra, pido la ayuda, le pusimos claramente Sistema Único de Trazabilidad de la Pesca. O sea, nosotros entendemos la problemática de cualquier sector que la burocracia nos ha ido llevando. Ahí las jurisdicciones son las que complican, y esto no lo digo en forma despectiva. Cuando hablamos de normativas municipales, normativas provinciales y normativas nacionales, tenemos que encontrar la vuelta. Creo que la señorita Testa definió muy claramente que tenemos dos herramientas. Una es el texto de la ley que pretendemos sacar sin desconocer lo que se ha avanzado por parte del Ejecutivo, pero también vamos a estar muy encima de lo que es la reglamentación. Hay complementos que nosotros en la reglamentación de cualquier artículo de esto se puede incorporar alguna resolución ministerial que le dé marco de operatividad a la ley, y eso, como se dijo también por las cámaras, los pasos que ha tenido de avance el Poder Ejecutivo han sido consensuados en base a la experiencia y a la posibilidad real de poderlos instrumentar. O sea que estamos en un momento que yo creo que si miramos esto en el sentido que hay que mirarlo, que era un poco lo que decía Fabio, que la trazabilidad es la norma de aquí para adelante en todos los sistemas alimentarios, creo que vamos a coincidir en la mayoría de los casos para que sea, primero, ley y segundo, operativa. Bueno, ahí está Carlos Selva, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Sofi, repitamos, mañana 2 de la tarde reunión. Exactamente. Recordamos entonces la agenda parlamentaria que ya está confirmada para mañana 27 de octubre a las 14 horas. Está confirmada esta Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios en la Sala 2 del Anexo A. Va a ser una reunión que va a tener invitados principalmente del sector público, así que va a haber diferentes disertaciones
insertantes para hablar sobre estos dos proyectos que están dentro de la Cámara Baja y por supuesto vamos a seguir muy de cerca cuáles son los avances que se dan respecto a esta temática. Gracias, Sofi. Gracias a ustedes. Sofi Raimundes, que nos trae toda esta información y que mañana obviamente va a estar nuevamente con el móvil ahí instalado en el anexo A de la Cámara de Diputados. Cambiamos de tema, hablamos nuevamente del proyecto de ley de presupuesto 2023 porque en conferencia de prensa desde Evolución Radical habló su presidente, Rodrigo de Loredo, de esta manera. Todos Juntos por el Cambio tomó la misma postura. Entendemos que el gobierno no comete un error, sabe perfectamente que la propuesta que hace es una propuesta inconducente, de manera que no iba a prosperar y la ejecuta al solo efecto de continuar con esta campaña de desprestigio del Poder Judicial y cuando no, intentar que se genere una especie de reacción gremial del Poder Judicial que disuada o demora todos estos procesos que están juzgando el poder en Argentina. Por eso es la postura que conjuntamente Todos Juntos por el Cambio otorgó. Contesto también de parte de nuestro bloque algunas preguntas que antes formularon. Claro que este es un presupuesto de ajuste, claro y notorio, pero es un presupuesto en donde ellos ajustan donde tienen que invertir e invierten donde tienen que ajustar. Porque donde nosotros hubiésemos hecho el ahorro son las empresas del Estado que se van una gran cantidad de recursos que significan un alto porcentaje del PBI para empresas que son deficitarias, oscurantistas y que sostienen solamente una militancia rentada. Nosotros hubiésemos hecho el ahorro en transferencias discrecionales a gobernadores que vienen a Casa Rosada a transaccionar la gobernabilidad del presidente por la chequera. Nosotros hubiésemos hecho el ahorro quitando concesiones que vuelven a dar y exageran y agrandan a las corporaciones gremiales, que se las ve gordas a ellas y flacos a los trabajadores que representan. Sin embargo, el ahorro o el ajuste de este gobierno lo quiera decir y presentar como quiera a este presupuesto que ellos tampoco lo aprueban por convicción, sino hijo de la realidad, como dijo Cristian. Al ahorro y al ajuste lo aplicaron en las partidas sociales, en salud y en educación. Bueno, ahí estaba Rodrigo de Loredo, diputado de Evolución Radical, su presidente, diputado nacional por la provincia de Córdoba, en la conclusión de este debate que se dio en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de presupuesto 2023. Martín, pero hubo un inicio, hubo que conformar ese quórum, hubo que lograr y juntar los 129 diputados sentados en sus bancas. Así es, sí. En el inicio de la sesión, en el mediodía de ayer, primero hubo una demora, ¿no? Estaba convocada inicialmente para las 12:30, hubo una hora de demora, hubo alguna incertidumbre, un sector de Juntos por el Cambio se negaba a dar quórum, ahora lo vamos a ver, pero el oficialismo consiguió 130 diputados, uno más de los 129 que mencionabas. A las 13:44 vamos a ver la composición. Por un lado, bueno, obviamente el bloque oficialista, el Frente de Todos, pero no todos estuvieron, hubo algunas ausencias, las más no tenemos exactamente, ¿no? Porque no hay registro como en las votaciones en cuanto al quórum. Eso podría haber, ¿no? Porque están sentados en sus bancas, facilitaría la tarea y ahí se va marcando, del claro. periodismo, sí. Pero bueno, no hay, así que, pero las más salientes del oficialismo fueron Máximo Kirchner, que no estuvo en el inicio de la sesión, Vanessa Siley llegó cuando el quórum ya estaba conformado, y algunos otros diputados. Hubo una diputada que estuvo ausente toda la sesión, pero en general, bueno, el oficialismo estaba bastante completo y vamos a repasar el resto de los diputados que acompañaron. Por un lado, el bloque de Juntos Somos Río Negro, son habituales aliados, por lo menos para el quórum. Se trata de Luis Di Giacomo y Agustín Domingo, los dos estaban en el inicio de la sesión. También el resto del interbloque se llama Provincias Unidas, los misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández, y el otro diputado que pertenece a los gobernadores, a un gobernador, en este caso de Neuquén, Rolando Figueroa. Ahí tenemos esos 5 diputados que funcionan como aliados y acompañaron. Y también otros 2 del bloque SER, Claudio Vidal, santacruceño, y Felipe Álvarez, riojano. Felipe Álvarez, que está más cerca de Juntos por el Cambio, de un sector del PRO, pero en este caso también dio quórum.
El interbloque federal, lo que conocemos por el interbloque federal, se dividió en este caso, y los únicos que dieron quórum fueron Mónica Fein y Enrique Esteves, los dos socialistas santafesinos. Esos dos aportaron para el quórum, el resto entró después, una vez que ya estaba iniciada oficialmente la sesión, ¿no? Claro. Vamos a Juntos por el Cambio. Ahí también hubo una diferencia. Evolución Radical lo ponemos completo porque fue prácticamente todo el bloque, son 12 diputados. Los que aparecieron primero fueron Emiliano Jacobiti y Dania Tabela, después bajó el resto. En el caso del radicalismo fueron pocos, pero pudimos ver a Jorge Risotti, que responde a Gerardo Morales, a Miguel Base, el bonaerense, y a Víctor Hugo Romero, el cordobés. Ellos tres es como que fueron los primeros en llegar y aportaron al quórum porque ahí todavía no estaba definido. Esto, bueno, marca, como decíamos, algunas diferencias en Juntos por el Cambio, porque ningún diputado del PRO se asomó a dar quórum, pese a que después, en la votación en general, se abstuvieron, es decir, el PRO quería facilitar, como decían ellos, la herramienta, más allá de que marcaron sus diferencias, querían facilitarle al gobierno que esta vez tuviera presupuesto, para que no, lo argumentaron, para que no tuviera la discrecionalidad de dos presupuestos caídos con la inflación que hay, pero ninguno dio quórum. Y tampoco la coalición cívica, que en ese caso sí fue más, consecuente con la posición de votar en contra. Pero bueno, el interbloque federal bajó, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, bajó enseguida que se conformó el quórum. Ellos votaron a favor en general. Y lo que pasó en ese caso, en el inicio de la sesión, recordemos 13:44, un poco preanunció que el proyecto se iba a aprobar, al menos en general en la Cámara de Diputados, y después, porque con esta colaboración de parte de la oposición, ¿no?, y de Juntos por el Cambio, y que después, como finalmente pasó, las votaciones más discutidas, más peleadas, iban a quedar para los artículos en particular. Bueno, gracias Martín, con estos datos que seguramente van a plantear a futuro a lo mejor alguna reunión interna en el interbloque de Juntos por el Cambio para también sacar alguna conclusión respecto al modo de actuar entre los diferentes bloques que conforman el interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. Nos vamos a ir a la provincia de Buenos Aires. Diputado Alberto Asef, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, diputado, ¿pudo descansar un poco? ¿Qué conclusión saca de este largo debate aquí en Diputados? Bueno, mi conclusión, en primer lugar, es la que yo ratifico lo que yo le dije a ustedes hace unos días, creo que a usted mismo, Fernando, que el presupuesto iba a aprobarse, más allá de tecnicismos, y nosotros nos abstuvimos, no dimos quórum inicialmente, son todas cuestiones verdaderamente secundarias de lo sustancial, que es que el país iba a tener, por lo menos de parte de la Cámara de Diputados, ahora veremos el Senado, aprobada la ley de presupuesto. Más allá de las diferencias, en particular en algunas partes del articulado. ¿Por qué? Porque, primero, como se dijo, y no es un eufemismo, cuando el Poder Ejecutivo prorroga el presupuesto anterior, en este caso sería prorrogar el presupuesto del año 20, del año 21, realmente sería escandaloso porque está totalmente desactualizado. Eso favorece la discrecionalidad absoluta de parte del gobierno para poder, por DNU, asignar y reasignar partidas y manejarse sin ningún parámetro. En cambio, con la ley tiene un continente que es la ley. Por supuesto, tiene algunas particularidades, pero hay un punto muy importante para que recalcarle a la gente. Si la inflación
supera en 10% el 60% que establece como objetivo o previsión, mejor dicho, el presupuesto del 23, que se acaba de aprobar en la Cámara, tiene que cualquier reasignación de partidas, cualquier excedente tiene nominal de dinero, tiene que ser aprobada la asignación por el Congreso. Es decir que no hay ya más facultades para mover las partidas discrecionalmente. Eso me parece que es muy importante. Y después se logró evitar aumentos de impuestos, delegación de facultades, el tema de las retenciones quedan como están, no hay ninguna posibilidad de que el gobierno tenga la facultad para aumentarlas, que ese es otro tema muy importante, sobre todo porque más allá de lo que se pueda decir o dejar de decir, lo cierto es que es uno de los pocos países del mundo que aplica impuestos a la exportación. En general, por ahí, algunos países aplican impuestos a la importación, pero no a la exportación. A la exportación le aplican impuestos los que reciben nuestros productos, no nosotros. Nosotros tenemos que estimular las exportaciones. Por lo tanto, es bastante descabellado que tengamos ese impuesto, que por supuesto rige por imperio de la necesidad de unas finanzas públicas realmente muy débiles, muy deficitarias, muy desequilibradas, y evidentemente mientras esto no lo podamos resolver, tenemos que apelar a estas enormidades, como ponerle impuestos a las exportaciones, en lugar de estimularlas. Así que yo estoy satisfecho, salvo el desorden final. El desorden final es propio de que, bueno, eran las 9 de la mañana, pues, prácticamente 1:30 del día anterior, 13:30, y estábamos a las 9:30 de la mañana. Había desorden ahí, alguna crispación, pero tampoco nada del otro mundo, porque en definitiva nadie tenía interés de empastar o emparchar una situación que ya estaba resuelta. Había algún tema que yo quería plantear, por ejemplo, justamente con respecto a los fondos de educación, que el señor Heller, el diputado Heller, presidente de presupuesto, dice que se apruebe y propuso que se faculte a la jefatura de gabinete para que cualquier excedente sea destinado hasta completar el 1.33% del PBI. Bueno, yo lo que quería plantear es que en vez de decirle facúltese al jefe de gabinete, se le diga dispónese que el jefe de gabinete haga lo mismo, es decir, lo que se le faculta, pero nosotros se lo disponemos a que lo haga. ¿Por qué? Porque una cosa es facultarlo para que después pueda o no hacerlo, y otra cosa es disponer que lo haga. Esa era la puntualización que yo quería hacer, que no la pude hacer finalmente, porque no me dieron la palabra, pero que apuntaba a reforzar la educación, justamente el tema que siempre todos planteamos que hay que enarbolar como primera bandera, y bueno, en consonancia con eso yo estaba intentando plantear esa cuestión, porque acá se cacarea mucho, pero cuando llega el momento hasta de la palabra que hay que poner, facúltese no, dispónese. ¿Qué tal, diputado? Martín Bravo lo saluda, ¿cómo le va? ¿Hasta qué punto para ustedes este proyecto... Interrumpí para que ustedes pudieran hacer alguna... Sí. ¿Hasta qué punto para ustedes este proyecto de presupuesto contiene un ajuste, un reconocimiento de parte de Juntos por el Cambio de que achica, reduce el déficit fiscal? ¿Cuál es su mirada? Y reduce, pero mínimamente, muy livianamente, el déficit fiscal. Hace un ajuste muy suave, sin ir a fondo. Hay muchas oficinas de la Administración Pública Nacional, por ejemplo, que no tienen sentido de ser. Hay, por ejemplo,
una defensoría del público en la televisión pública. Tiene, no sé si 120 empleados. Yo no voy contra el trabajo de nadie, pero me puede público. A mí la televisión pública no me llamó nunca en años. Creo que Fernando me hizo un reportaje una vez en televisión pública, hará 4 o 5 años. Sí, ha venido, sí, es verdad. El gobierno anterior. Sí, pero yo tendría que estar recurriendo al defensor público para que la televisión, defensor público de la televisión, no sé, o del público televidente, para que haya más pluralidad. Pero no se justifican organismos de ese tipo con tanto gasto. Nosotros tenemos que simplificar los gastos, tratar de desburocratizar. Usted sabe que en Italia, que ahora está de moda con este cambio político, pero que tiene problemas graves, Italia, hace años que están tratando de desburocratizar Italia, porque uno de los graves problemas que tuvo Italia y sigue teniendo fue cómo creció la burocracia. Cuando crece la burocracia es como algo que va generándose en el cuerpo malsano y termina invadiendo todos los órganos y termina siendo factor de ineficiencia, factor de mala gestión, factor de gasto público abultado, muchas cosas. La burocracia es mala. Una cosa es una burocracia reducida que le sirve a la gente, que haya servidores públicos, y otra cosa es una burocracia que se autosatisface, que finalmente es nada más que para la autosatisfacción de sus integrantes. Incluso el maltrato que en general tiene el empleado público, en general digo, con los ciudadanos. Y esto se lo dice cualquiera que asiste a una oficina. Hay un trato muy indiferente, insensible. Muchas veces pasa eso en organismos donde los que van son nada menos que los ancianos, el caso de PAMI. Así que hay que tener mucho cuidado con no entender que nosotros no estamos buscando otra cosa que tratar de que esto funcione. Por eso cuando aprobamos el presupuesto indirectamente, más allá de que la abstención, aprobamos el presupuesto, abrimos el camino para que se apruebe el presupuesto, no teníamos otra intención que esa en el fondo, es porque nosotros queremos que las cosas se encaminen. No queremos, incluso si nos toca a Juntos por el Cambio gobernar, Martín y Fernando, no nos gustaría recibir una bomba para gobernarla y tener que desactivarla. Nos gustaría tener un país mínimamente que está rumbeado, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy David Cayón. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Le quería consultar, ¿cómo cree que, nosotros lo venimos diciendo durante todo el programa, el interbloque de Juntos por el Cambio votó de todas las maneras posibles que se podía votar? Hubo abstención, hubo voto positivo, hubo votos negativos. Aunque después, cuando fue a la discusión en particular, hubo más cohesión del interbloque respecto de el voto en general. ¿Cree que esas diferencias van a repercutir de alguna manera en el interbloque de ahora en adelante para lo que resta del año, teniendo en cuenta que viene la campaña, que empieza cada uno a jugar para su sector? Yo apuesto mucho a que el programa que tiene que salir provisto o proyectado por las fundaciones y por los aportes de los que piensan desde ese punto de vista las ideas y las propuestas para gobernar, el programa termine de licuar diferencias y cohesionar la fuerza del cambio, del Juntos por el Cambio. En principio, lo que sí puedo decir positivamente es que estamos juntos, más allá de las diferencias. El otro día Macri lo dijo cuando presentó su libro, fue una parte emotiva de su disertación, que fue más coloquial que otra cosa, no fue un discurso clásico, pero dijo, ¿saben una cosa? A mí lo que me emociona aquí en este momento es verlo a todos ustedes juntos. Y eso era cierto, faltaban
2 o 3 gobernadores que estaban de viaje, pero estaba todo junto. Y como usted dice, a la hora de votar en particular se votó bastante cohesionadamente, diría prácticamente en bloque, en interbloque, ahí sí se puede decir en interbloque. Y después, claro, cuestiones que tienen que ver con algunas partidas importantes para algún sector. Hay algún sector del radicalismo que está interesado, el tema de las universidades, algunos gobernadores pueden tener algún interés sobre algunas obras, algunas cuestiones de esa naturaleza muchas veces determinan el voto y es lógico, y esto ha sido así siempre y siempre seguirá siendo de esta manera. Lo que yo creo es que no puede ahondarse o profundizarse esa aparente diversidad, porque ustedes mismos lo dijeron en la introducción. No sé si vos fuiste, Martín, el que lo dijiste, que estaban faltando diputados para el quórum del Frente de Todos. A la hora de formar quórum 29, los 129, estaban faltando diputados notables del Frente de Todos. Uno de ellos, Máximo Kirchner, y otra, Vanessa Siley, que es representante además del Frente de Todos en el Consejo de la Magistratura por ahora. Es decir, que no eran 2 diputados cualquiera. Y estaban expresando diferencias seguramente distintas uno y el otro, pero diferencias al fin. Entonces, si vamos a hablar de las diferencias, todos los sectores tienen diferencias. El mismo bloque federal, bueno, los socialistas dieron quórum y los otros sectores no. Entonces tendríamos que decir que también tienen franca diferencia y son 5 diputados y se dividen 3 y 2. Pero no es así. En el fondo están conviviendo, tienen objetivos en lo sustantivo común, compartidos, y nosotros en el claro. Por ejemplo, uno de ellos, no dar más delegación de facultades al Ejecutivo. Otro, no, en la medida de lo posible, no aumentar impuestos. Son cuestiones básicas que nosotros todos compartimos. Bueno, después hay detalles que pueden diferenciarnos y es una diversidad que no es tampoco ni extraña, ni rara, ni fuera de lo común, ni novedosa, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Siempre habrá estas diversidades. Claro. Alberto, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias, Fernando. Gracias. Un gusto a ustedes, gracias a los dos, a los 3, mejor dicho. Gracias, muy amable. El diputado Alberto Asef, diputado nacional por Juntos por el Cambio, integra el bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación, lo que dejó, ¿no?, esta sesión sobre el presupuesto 2023, que como toda sesión después va a haber ciertas discusiones puertas hacia adentro, de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, hasta, como decía el diputado Asef, el interbloque, un interbloque chico como es, donde están los diputados del socialismo, donde están los diputados de Córdoba Federal, ¿no? Bueno, tienen otras visiones. Sí, supongo que sucederá lo mismo en el bloque de izquierda, en el bloque de los liberales, no se muestran igual. Lo que pasa es que, bueno, son los 2 bloques más importantes y son los más representativos. Daba la sensación, por lo menos ayer, que el bloque del oficialismo se mostró más cohesionado, salvo en el momento de ganancias, donde aparecieron los diputados de extracción sindical que se mostraron contrarios. Se mostró más cohesionado que lo que mostraba el interbloque de Juntos por el Cambio. Por lo menos eso era lo que daba la sensación en algunos discursos y en algunas situaciones. Claro. Digo, cuando uno ve lo que sucedió con que cada uno votó de manera diferente en el inicio de la discusión, lo que tiene que ver con el presupuesto en general. Y después a la hora de, no sé, López Murphy no decía exactamente lo mismo que decía Laspina, por ejemplo.
Cada uno marcó sus diferencias y lo fue plasmando a la hora de la discusión en lo que fue este presupuesto 2023. David, gracias. Gracias a vos. Martín, gracias. A vos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la señal, quédese en Diputados Televisión para seguir teniendo la mejor información y seguir analizando lo que dejó. Esta sesión que terminó hace horas, nada más aquí en la Cámara Baja, como fue el Presupuesto General de Gastos 2023, aprobado por la Cámara de Diputados y debate que ahora pasó al Senado. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos.